Vamos a mantenernos de pie, vamos a abrir nuestra Biblia a Primera de Samuel, capítulo 17. Tenemos bastante cancha por cubrir, nada más 58 versículos de este capítulo, nada más 58. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. El mejor sonido para un pastor es el moverse de las páginas. ¿Escuchan? Es música, es una orquesta, es una sinfónica para Dios. Primera de Samuel 17, vamos a leer los primeros 26 versículos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Ephes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandezas, con grandes riquezas, y le dará su hija, y examinará
examinará los tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el simple hecho de que tú estás aquí con nosotros. Tu palabra, Señor, nos purifica, tu palabra nos instruye, tu palabra nos trae consuelo, nos trae dirección, pero también nos trae corrección. Y necesitamos, Señor, todas estas cosas en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que al abrir las páginas de nuestra Biblia también podamos abrirte nuestro corazón. Señor, para la mente natural, la Escritura a veces no es fácil de consumir, pero sabemos que con tu Espíritu tú nos das entendimiento que sobrepasa el entendimiento natural. Pedimos que nos ilumines esta mañana, que podamos darnos cuenta de que tú has hecho una cita divina para estar aquí con nosotros y hablarnos a través de tu palabra. Señor, ilumínanos y háblanos. Te pedimos por las iglesias a nuestro alrededor que están enseñando no una lección de la Biblia, sino que están enseñando la Biblia, que están enseñando tu palabra, que están instruyendo tu voluntad a tu pueblo. Te damos gracias por los ministerios que apoyamos en México, en la India, en diferentes países. Señor, una iglesia como la de nosotros tiene la gran oportunidad de bendecir y apoyar a otros ministerios. Señor, te pedimos por Daniel en Tecate. Te pido que tú lo bendigas, Señor, mientras instruye la palabra a tu pueblo este día. Señor, te damos gracias por el gobierno de esta nación. Nos has dado ciertas libertades, Señor, y nos has dado tantas ventajas. Tú has tenido tanta misericordia y tanto favor sobre este país. Te pedimos por nuestro gobierno, Señor, que vengan a salvación, que hagan decisiones que te complazcan a ti, Señor. No el voto popular, sino que las cosas que son importantes para ti. Te damos gracias por nuestros soldados, Señor, aquellos que arriesgan su vida por nosotros. Algunos de esta congregación, pedimos que los traigas con bien, que terminen su misión y que podamos ser reunidos con ellos, porque los queremos y los extrañamos, Señor. Te damos gracias por los policías de esta comunidad, aquellos que nos protegen y se arriesgan también por nuestro bienestar y por el bienestar de nuestras propiedades. Te pedimos por los bomberos, Señor, por aquellos que son médicos ambulantes. Pido que tú les bendigas este día. Quisieran ellos quizás congregarse, pero están trabajando, Señor. Bendícelos, Padre. Señor, abre este pasaje para nosotros y ayúdanos a entender tu corazón. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Todos juntos decimos, amén. Podemos tomar asiento. Como a los 15, 16 años, tuve la gran oportunidad de regresar a México para visitar. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 10 años, apenas era un chilpayate, era un pequeñito, pero finalmente el Señor me dio la oportunidad de regresar a mi país y visitar más o menos como esa edad cuando era un adolescente. Y recuerdo que algo que extraño de México es ir al pan en la noche, cuando está recién salido de la panadería el pan, que lo puede uno oler desde la cuadra y dicen, ya salió el pan. Y recuerdo que una noche me fui con una amiga, eran como las 7:30 de la noche, casi las 8, ya estaba oscureciendo. Y recuerdo que de venida del pan había como 4 tipos que le estaban dando una tunda a uno, pero se lo estaban poniendo como camote, lo estaban golpeando. Entonces no tuve otra opción que entrarle. Y dicen, ¿y qué pasó? Pues entre los 5 acabamos más pronto. No es una historia verídica. Todos tenemos problemas. Todos tenemos a esos 5 enemigos que nos dan en la torre a la misma vez.
Todos tenemos gigantes, todos tenemos problemas. Y a veces la cosa parece ser imposible, como que no vamos a poder. Pero lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Eso nos lo dice Jesús en Lucas 18:27. El contexto de nuestro estudio, rápidamente un repaso. Estamos en Primera de Samuel, hemos estado repasando el primer capítulo, del primer capítulo al capítulo 16, voy a cubrir en este corto repaso. Les recomiendo que lean el libro de Primera de Samuel, está lleno de mucha instrucción y mucha aventura. Pero en repaso, Ana anhelaba tener un hijo, pero no podía concebir, así que ella va ante Dios y dice: Señor, yo no puedo tener un hijo. Si tú me concedes un hijo, entonces yo te prometo que cuando deje de amamantarlo, yo lo voy a llevar al templo y se lo voy a dar al sacerdote y lo voy a dedicar para tu servicio. El Señor escucha la oración de Ana y el Señor Dios le concede tener ese hijito. Y después Ana cumple con esa promesa y le lleva a su hijo Samuel al sacerdote Elí. Ahora Samuel crece sirviendo a Dios. Incluso llega a ser el sacerdote de todo el pueblo de Israel. Pasan los años y el pueblo de Israel quiere ser como las otras naciones y quieren tener un rey. Antes de esto, el rey de la nación de Israel era Dios. Dios era el que les daba la instrucción al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él era su guía, Él era su todo? Él les proveyó qué comer, Él les proveyó absolutamente todo. Pero ahora ellos dicen: queremos ser como todos los demás. Todas las otras naciones tienen reyes y tienen ejércitos. Dios no estaba de acuerdo con esto. Samuel les advirtió y les dijo: cuando ustedes tengan su rey, Él les va a quitar a sus hijos para el ejército, y a sus hijas para sus palacios, y a sus ranchos se los va a quitar, y la comida y el fruto de su rancho para el palacio. Ellos dijeron: no nos importa, nosotros queremos nuestro rey. Así que Dios les concede al rey Saúl. En el capítulo 15 vemos que el rey Saúl se descalifica. En el capítulo 16 entra el rey David, como quien dice, a la escena, y Dios declara que David es un varón bajo el corazón de Dios y es ungido en Primera de Samuel 16:13. Y entonces ya llegamos a Primera de Samuel, versículo 17. Todo en un suspiro. Hay 7 páginas de notas. Bueno, son 5 páginas de notas. Pueden descargarlos si van a cesarrialto.com español servicio y están las notas disponibles. Son 5 páginas que no tienen que tomar para que no les dé síndrome de túnel de Carpio en las manos, y nada más van haciendo apuntes conforme el Señor les va revelando un punto, y puedes ahí, como quien dice, subrayar si es algo que el Señor te está indicando en tu vida. El pensamiento del pasaje, algo que aprendí del pastor Terry, es que siempre condensa el pensamiento de todo el pasaje en un enunciado o 2 enunciados. Y el pensamiento del pasaje de hoy es: el cristiano tiene muchos gigantes que enfrentar, y aunque parezca imposible, el cristiano puede triunfar, pero únicamente cuando su fe está puesta en Dios. Queremos victoria en nuestra vida, queremos triunfo, queremos vencer, pero no queremos caminar con Dios. Y he ahí el problema. Tenemos que caminar con Dios, caminar en obediencia, amándolo, y si lo amamos, lo obedecemos. Y a veces la obediencia cuesta. Primera de Samuel, vamos a cubrir los primeros 11 versículos de nuestro texto. 17, versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Tanim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Tenemos el campamento de los filisteos. Los enemigos de Israel han estado en enemistad con Israel, y ahora tenemos al pueblo de Israel. El rey de Israel es el líder Saúl. Dice: y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba al otro monte del otro lado, y estaba un valle entre ellos. Me acuerdo de las peleas de box. En esta esquina, ¿se acuerdan?
Chucho el loco. No, no es cierto. En esta otra. Y anunciaban el box. Y se oía la campana. Y está en un monte y en el otro monte. Y está ahí la cancha de batalla. El valle de Elá está rodeado por montes o cerritos verdes que están aún ahí. El ejército en un monte y el otro ejército en el otro. Versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un campeón, es decir, un caballero que en la guerra se distinguía por hazañas valientes y nobles. Ton, torón, totón. El caballero salía y se llamaba Goliat de Gat y tenía altura de 6 codos y un palmo. 6 codos, ¿qué es lo que quiere decir? La medida de 6 codos es del codo al dedo mayor, o al dedo medio, o al dedo corazón, o el dedo cordial. Todas esas palabras me tuve que aprender. De aquí a acá, esa es la medida. En promedio, yo no estoy tan alto, ¿verdad? Yo creo que en promedio era un poquito más que mi medida, pero es 17 pulgadas punto 49. Casi 17 pulgadas y media. Él medía entre 8 pies 5 pulgadas a 9 pies con 2 pulgadas. Ese es más o menos lo que se calcula que medía Goliat. Él era alto, pero hemos tenido personas de gran estatura en nuestra historia también. Josué 11, del 21 al 22, nos menciona a los anaseos, que son descendientes de Anac, que son gigantes sobre la tierra. Josué expulsó a todos estos gigantes de la tierra, con excepción de aquellos que se encontraron buscando refugio en Gaza, en Gat y en Asdod. Eso fue 400 años antes de este pasaje. Eso quiere decir que quizás es muy probable que había sobrevivientes de esa descendencia, y Goliat era uno de estos. Versículo 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, que iba armado hasta los dientes. Iba bien armado. Se calcula que su armadura, junto con todas las armas, pesaba entre 150 a 200 libras. ¿Te imaginas cargar 200 libras en tu armadura y en tu armamento? ¿Todo el tiempo? ¡Auch! Dice, hermano, yo puedo levantarme como 80. Yo me avento 100, yo me avento 2 bultos de cemento. Este se aventaba 200 libras más o menos, como si nada, como si fuera ropa. Versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? El pleito es conmigo, es lo que está diciendo. Vénganse, el conflicto, vamos y nos las arreglamos aquí afuera. Es lo que está diciendo. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Denme lo mejor de lo que tengan. Échenmelo. Yo ahorita me lo sirvo. ¿Qué te crees muy qué o qué? ¿Qué? Pues qué. Teníamos un dicho en mi infancia, en la escuela primaria en México, y siempre nos tuteábamos así, cuando salíamos a recreo. ¿Qué? Pues qué. Estábamos jugando canicas, juegos de campo. No eran teléfonos celulares en ese tiempo. Eran canicas en el recreo. ¿Qué? ¿A poco sí? Muy. Y así, agárrame porque lo mato, decíamos. Y jugábamos y seguíamos de paz. Siempre era así, la niñez. Un día recuerdo que iba en camino a casa y de repente me encuentro un amigo en la barda, se llamaba Miguel. Miguel, ¿qué? Pues bájate, ¿a poco muy machito? Déjate venir, que se deja venir. Y que me da uno. Yo creo que fue el primero que me quebró la nariz. Ha habido varios. Recuerdo que sentí el golpe en la cara y después el mar de lágrimas y después el mar de sangre. Y no me lo esperaba.
Yo pensé que estaba jugando, pero se ofendió, ¿verdad? ¿Qué? ¿A poco qué? ¿A poco sí? Los está retando. Versículo 9 dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, entonces nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vamos a hacer una apuesta. Si yo venzo a su campeón, ustedes son nuestros sirvientes. Si ustedes me vencen a mí, pues todos los filisteos les van a servir a ustedes. Y añadió el filisteo, versículo 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Uno solo, nada más. De todo este ejército, nada más denme uno que pelee conmigo. 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Han sentido miedo? Ese miedo que te da terror, que no puedes ni pensar. Estás asustado, estás totalmente turbado. ¿Sabes que esa era precisamente la intención del gigante? El darte miedo. Es guerra psicológica. Es importante desmoralizar al enemigo. Es exactamente lo que hace Satanás en nuestras vidas. Trae miedo y nos hace prisioneros del miedo. Y no debe de ser así. Pero así sucede a veces. El miedo es real. No hay ninguno de nosotros aquí que no experimente el miedo. Todos sentimos miedo, todos sentimos dolor. El rugido de un león, por ejemplo, alcanza 114 decibeles de sonido, que es el sonido equivalente a un concierto de rock. El rugido de león. El rugido de león se puede oír a 5 millas de distancia. ¿Has oído algún león cuando vas al zoológico y ruge? Se cae el conejito, le da ataque al corazón. Ellos rugen porque están patrullando el perímetro, están protegiendo, están asustando. El rugido es suficiente para darnos temor. Y aquí vemos que Goliat está rugiendo. Y este es un recordatorio fresco para Saúl, el rey, de 1 de Samuel 13, del versículo 5 al 7. 1 de Samuel 13:5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y se acamparon en Micmas, al oriente o al este de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea que 4 capítulos en el pasado, ellos habían experimentado este temor. Y ahora este gigante les está recordando lo que es sentir miedo. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, pero todo el pueblo iba tras él temblando. Eso sucedió en 1 de Samuel 13, para sus notas. Temblando de miedo. Con estas palabras, con estos insultos, Goliat ya había ganado. El temor es real, pero tenemos que saber cómo reaccionar al temor. A veces nos hacen falta unas cachetadas guajoloteras. Paz, paz. Despierta. Sosiégate. ¿Verdad? Tranquilo. Cuando viene el temor, tenemos que estar preparados con la Escritura. Y tenemos que saber lo que dice la Biblia. No podemos nada más, a ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice. Morirás en la mañana. No. Tienes que leer la Biblia en una forma sistemática, poco a poquito. Por ejemplo,
Salmo 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi esperanza está en Dios. Él es mi castillo, Él es mi refugio. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi gigante, el creador del cielo y de la tierra. Salmo 27, 1 al 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una referencia a este pasaje, el Salmo 27. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tenemos que vivir en la Escritura. Cuando vienen estos momentos que no sabemos qué hacer, la Biblia nos dice qué hacer. Es bien importante que estudies la Biblia, es bien importante que vayas a la iglesia, que vengas a la iglesia consistentemente, que vengas a aprender, que vengas a crecer y a forjar relaciones con las personas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque estas personas sufren como tú, lloran como tú, duelen como tú, y ellos saben orar por ti, porque tú necesitas que alguien te apoye. ¿Y sabes qué? Ellos necesitan que tú los apoyes a ellos. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no estás aquí? Te estás perdiendo una gran oportunidad para servir y para ministrarles a ellos. Ellos van a orar por ti, te van a animar, y cuando venga el temor, ellos te van a llevar a la Escritura y te van a decir, ¿te acuerdas lo que dice el Salmo 121 del 1 al 3? Segundo punto, 1 Samuel 17 del 12 al 30, David entra al campamento. Vamos para allá. Dice, y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 13, 1 Samuel 17. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre de Belén. Ahora, en el capítulo anterior habíamos aprendido que David había sido ungido como el próximo rey. Samuel lo ungió. Pero una de las funciones que se le había dado a David era de ir y tocar en el castillo, se puede decir, o en las cortes o en los atrios del rey Saúl, porque estaba siendo Saúl atormentado por un mal espíritu, nos dice, un demonio. Y cuando llegaba David y tocaba alabanza, se calmaba Saúl. ¿Sabes que la alabanza tiene tremendo poder? Cuando estás sintiendo oscuridad, cuando estás sintiendo opresión, pon música de alabanza y ponte a alabar a Dios. Abre tu Biblia y ponte a leer la Escritura. La opresión, la oscuridad, las tinieblas son reales. ¿Saben que porque yo tuve la oportunidad de experimentar la oscuridad, pude creer en la luz? De joven, yo presencié la oscuridad. Crecí en un lugar donde se leían las cartas, las barajas, se hacían menjurjes con tijeras y encantos y brujerías. Era mi cultura. Pero por eso pude ver cosas muy feas. Llegué a crecer y pude darme cuenta que si la oscuridad es real, entonces la luz tiene que ser real. Y he descubierto a través de los años que grande es aquel que está en el mundo. Satanás es grande. Pero es más grande aquel que vive en mí, que es Jesús.
y hemos pasado más tiempo leyendo y estudiando de Jesús que ni estudiando de Satanás. Porque nuestro enfoque está en Dios ahora. Y Él nos ha librado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Entonces David pasa tiempo en el palacio tocando música para Saúl. Cuando se solicitan sus servicios está ahí en el palacio, pero cuando no, regresa a casa y empieza a estar con su padre y empieza a apacentar las ovejas. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días recordándoles que son unos cobardes. ¿Te imaginas? Nani, nani, nana. Conmigo no se puede. David le lleva provisiones a sus hermanos, lo vemos en el versículo 17 y 18, dice: y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos en una efa, que son aproximadamente 22 litros de grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas para ellos. Su papá, siempre los papás viendo por los hijos, ¿verdad? A ver, peínate bien, cepíllate los dientes, llévate el almuerzo a la escuela. Siempre los papás, las mamás, ese amor de un padre, aquí lo vemos. Asegúrate que los hijos estén bien, asegúrate que tus hermanos están bien. Mira, llévales comida, llévales ropa, y este quesito, llévaselo a los capitanes. ¿No se les antojaron unos taquitos de queso fresco ahí? Huevo en chile verde, dijeron por allá. Hay que cuidar a los capitanes, es lo que dice. Dice versículo 19: y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. 20, se levantó pues David de mañana. Hay que aprovechar el día. No hay que ser flojos, hay que levantarnos, aunque no queremos. Para eso se inventó el café, ¿verdad? Dice, apurándonos para obedecer. Si tenemos instrucciones, hay que desempeñarnos de volada, antes de que cante el gallo. Dice, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. El corazón de un pastorcillo aquí, ¿verdad? ¿Quién va a cuidar mis ovejas? Déjenme dejar a alguien aquí encargado. Se fue con su carga, como Isaí le había mandado. La obediencia, y una obediencia inmediata. Y él llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Una escena que quizás se repetía a diario. Se levantaban y se formaban. Ahora sí nos vamos a pelear. Agárrame porque lo mato. Y no se hacía nada. Versículo 22 dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, en caso de que ya se nos hubiera olvidado, dice, el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Esa es la diferencia. Esos 40 días esto ha estado sucediendo, pero la diferencia es que aquí las oyó David. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, subrayen eso, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre? Pueden subrayarlo otra vez, que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Pueden subrayar provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Todos dicen, aquel hombre, ven a aquel hombre, ven al obstáculo para provocar a Israel.
Si hay algún campeón, el rey le va a dar riquezas, le va a dar una hija y le va a dar un descuento en sus impuestos para él y para su casa. Pues así sigue, ¿verdad? ¿Te imaginas qué desesperación existía en Saúl para ofrecer estas recompensas? O sea que la cosa estaba seria entonces. Decimos, la situación estaba crítica. Esto sí iba en serio. Estaba desesperado el rey. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitará el oprobio de Israel? ¿Ven cómo lo ve David? Qué vergüenza para Israel es este hombre. Los hombres lo ven como un reto. Este hombre está retando a Israel, pero David lo ve como una vergüenza. Dice, qué vergüenza. ¿Quién va a quitar este oprobio, esta vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Los soldados ven a un gran hombre y él ve a un filisteo incircunciso. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pueden subrayarlo. Los hombres ven el ejército de Israel. David ve los escuadrones del Dios viviente. David estaba más preocupado por el honor de Dios, el gran nombre de Dios y la reputación del pueblo de Israel. Los demás estaban cegados por su temor, solo ven el peligro y la posible recompensa. Los soldados ven a un gigante. David ve a un filisteo incircunciso. Los soldados creen que el gigante provoca a Israel. David dice que el gigante provoca a los escuadrones del Dios viviente. Los soldados no tienen la perspectiva correcta porque ellos no conocen a Dios, no caminan con Dios, ellos no saben de Dios, son religiosos. Incluso pelean supuestamente para Dios, pero no saben realmente quién es Dios. Y el pueblo respondió, versículo 27, las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Los soldados dicen que así se hará al hombre que le venciere, pero David dice, ¿qué harán a este hombre filisteo y quitare el oprobio de Israel? Él lo dice diferente. Los soldados están ciegos espiritualmente, pero David puede ver claramente porque su corazón le pertenece a Jehová. Hemos cantado, abre mis ojos a ti, abre mis ojos a ti. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón. ¿Tu corazón le pertenece a Jesús esta mañana? Es mi pregunta para ti. No hay una decisión más importante en tu vida. No es a dónde vas a la escuela, cómo vas a invertir tu dinero, vas a comprar una casa en tu país para irte a jubilar allá. No. La decisión más importante es, ¿tu corazón le pertenece a Jesús? ¿Tienes una relación personal con Él? Dime, si mueres hoy, ¿tienes la seguridad de que vas al cielo? Si no estás seguro, tenemos que arreglar eso. Es lo más importante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por estas palabras y por esa razón Jesús fue asesinado. Porque Él dijo, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Cordero perfecto que mi Padre Dios ha mandado para morir por el sacrificio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y solamente Jesús nos puede salvar. Así que esta mañana, si no te has encargado de eso, esa es la prioridad número uno, dale tu corazón a Jesús. Di, yo creo en ti, Dios, yo creo, Jesús, que tú eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios, que murió por mi pecado, resucitó al tercer día, y como tú vives, yo puedo tener ahora vida eterna contigo. Así como el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de seguro te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Ocupas una invitación personal porque Él tiene que conocerte y tú tienes que conocerlo a Él. Versículo 28, 1 de Samuel 17 dice: oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? En otras palabras, ¿tú qué haces aquí? David fue malentendido, malinterpretado y aquí acusado erróneamente. Y le dice a su hermano Eliab, dice: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Su hermano lo menosprecia. Tú eres un pastorcillo, tú no eres soldado, regrésate. Dice Eliab: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras está diciendo: tú nada más viniste a provocar al ejército, para encenderlos, para echar cizaña, echarle leña al fuego, para provocarlos, causar una pelea, y tú nada más quieres estar ahí de mirón. Es lo que está diciendo el hermano. Pero su hermano realmente está en lo incorrecto. Quizás piensa que David vino a instigar una pelea, pero lo juzga injustamente porque realmente él no conoce el corazón de David. Primera de Samuel 13:14, Dios ha establecido a David como el próximo rey. Y la razón fue porque David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Que nuestro corazón sea como el corazón de Jehová. Que las cosas que le duelen a Él nos duelan a nosotros. Que si vemos una injusticia, hagamos algo. Que si vemos una necesidad, hagamos algo. Señor, danos un corazón como tu corazón. Jeremías 17:10. Dios sí puede ver el corazón. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Regresando a nuestro texto, 1 de Samuel 17:29, dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿qué a poco no es una causa correcta? ¿Acaso no tengo la razón? Y David tenía la razón. ¿Saben que la verdad duele? A veces la verdad es dolorosa. David tenía la razón y Eliab lo sabía muy bien. David tenía razón. Y a veces es preciso hablar la verdad, hermanos. Aunque la verdad duele. Y hay que hacerlo con cautela, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con tacto, hay que hacerlo con sabiduría. Hay a veces que orar y decir: Señor, dame las palabras para hablar la verdad con amor. Pero a veces no decimos la verdad porque no queremos ofender a nadie, o no queremos lastimar sus sentimientos, o no queremos incomodarlos, y nos quedamos callados. Es preciso mejor decir: Señor, dame valentía y dame amor para decir la verdad. Y así no hay malos entendidos. Y hay que hacer lo correcto. David Gusick sugiere que si las palabras duras de Eliab hubieran logrado que David reaccionara de una forma carnal y en contra del Espíritu de Dios, entonces David hubiera perdido su fuerza. Pero en vez de esto, David doma su espíritu cuando responde calmadamente, y entonces llega a estar en más armonía con el Espíritu de Dios que antes jamás. Y entonces fue en este momento que Goliat quedó vencido. David hubiera dicho: ok, pues mejor me callo. Pero no. Él dijo: ¿acaso estoy en un error? Siguió. Versículo 30, nuestro texto dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo, el pueblo, la misma respuesta de antes. Punto número 3. David se prepara para el combate, del 31 al 40. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. David demostró valentía, todos notaron. Entonces le informan al rey que hay algo interesante sucediendo. Spurgeon dice que David peleó una batalla en su mente antes de enfrentar al filisteo, y esta batalla le costó más en su pensamiento, en prudencia y en paciencia. Esta fue la batalla de palabras con sus hermanos,
y con el rey Saúl, ya que fue una batalla más difícil que ir delante del gigante con la fortaleza del Señor a matar a un bocón incircunciso. A veces la batalla está aquí y uno tiene que pensar y tiene que calmarse y tiene que tener cuidado de no ser un representante erróneo o un mal representante de la gracia de Dios o de la justicia de Dios o de la bondad de Dios. Entonces David peleó esa batalla y esa batalla fue más difícil para él que vencer al gigante. La batalla comienza con la mente. 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. El pequeño pastorcillo David, jovencito, le dice a Saúl que no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Que no panda el cúnico, que no cunda el pánico. Ya llegó por quien lloraba. No, no es cierto, no dice eso. No contaban con mi astucia, tampoco dice eso la Biblia. Dice, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Rey, no se preocupe, su siervo va a ir y peleará con ese filisteo. Buenas noticias, alguien al fin es valiente. Malas noticias, es un niño. Es un joven pastorcillo. Tu siervo irá. No nada más tiene ideas este joven, sino que también está dispuesto a trabajar. No nada más es decir, alguien debería de... En la iglesia eso sucede todo el tiempo. Pastor, tengo una idea fenomenal. ¿Qué pasó? Alguien debería de abrir este ministerio para los niños. Oh, muy buena idea. No solamente tiene ideas, porque siempre que alguien me presenta un plan magnífico, oh, pastor, alguien debería tomar las fotos de todas las familias y ponerlas en Facebook y decir cómo nos extrañamos a todos ahorita que estamos cerrados por la cuarentena y por la crisis. Muy buena idea. ¿Tú te vas a encargar de ese proyecto? No. Entonces, ¿para qué me traes más trabajo, mijo? Le decía a mi equipo, en mi antiguo trabajo, les decía, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Y así debemos de ser nosotros, como siervos en el reino de Cristo, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias también. No hay que traer problemas, hay que traer soluciones. David dice, yo iré, yo voy a hacer algo al respecto. Si ves algo, no te hagas menso. Dice, no te hagas como si no viste. Perdón, están mis notas. Si ves algo que se tiene que hacer, no esperes a que alguien más lo haga. A veces voy yo y veo algo que se tiene que hacer y no llega nadie. Entonces tengo que hacerlo yo. No, si ves algo que se tiene que hacer, no esperes a que el pastor Terry llegue a hacerlo. No esperes a que el pastor Mario llegue a limpiar la mesa. No, si hay algo que se tiene que hacer, hazlo. No me des más trabajo. Versículo 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Ouch, lo descalificó. Dice, 1 Timoteo 4 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Dice este pastorcillo, yo me he echado a leones, yo me he echado a osos, este incircunciso es menos que eso. Ahorita me lo he hecho. David reconoce que Dios ha estado con él cuando ha enfrentado a esos leones, a esos osos. David sabe que él no es nada sin Dios. Yo no soy nada sin Dios. Tú no eres nada sin Dios. Dios estaba preparando a David en esos percances para este momento. Dios te está preparando a ti también en este momento.
y te sigue preparando para lo que te depara el mañana, en este momento. Dios nos prepara poco a poco. Primero empezamos a ser fieles con lo poco y después Dios te enseña y te llama a ser obediente y después te va confiando más. Pero la tarea de hoy te está preparando porque así aprendes, así creces. Entonces vas a aprender a ser confiado con más y tu fe va a crecer. David no hubiera podido enfrentar al gigante sin antes enfrentar a leones y a osos. 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios siempre seguirá siendo fiel. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Saúl razona y opera en la carne, en la lógica natural, no en lo espiritual. Por eso le proporciona el mejor armazón a David, el propio armazón del rey Saúl. 39 dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto no funciona, dice. Los métodos del mundo no funcionan cuando la batalla es una batalla espiritual. Los métodos del mundo no funcionan. La batalla era de Dios. Efesios 6, del 12 al 13, dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día del malo y, habiendo acabado todo, estar firme. David se despoja de la armadura del rey y en fe confía en Dios y en la capacitación que Dios le ha dado. Hasta este momento. Dice 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saquito pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Ya vieron que el Honda es un buen carro? Tomó la onda, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba creciendo íbamos al rancho de mis bisabuelitos y todos los muchachos ahí eran bien buenos con la resortera. ¿Ven un pájaro? Ya comimos huilota, primo. Y a veces sacaban la onda, así. Ponen una piedra. Palomita. Esas serán las palomitas para nosotros, ¿verdad? Y a comer. David confió en los métodos e instrumentos que Dios había usado en el pasado, en su vida. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Eso lo dice Isaías 55:11. Punto final, número 4. David vence a Goliat, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. 2 contra 1. Escudero y gigante en contra de David. No es justo. 42. Y cuando el filisteo miró, la palabra es buscó, y vio a David, lo tuvo en poco, lo vio con desdén, es la traducción, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Cómo se les ocurre mandarme al muñeco Ken, al novio de la Barbie, para pelear conmigo? Por favor. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso un perro? Mira, en hebreo la palabra es Caleb, quiere decir hombre, homosexual, prostituto. Ese es el significado de esa palabra. Entonces, el filisteo dice: ¿acaso yo soy un perro, un hombre homosexual, prostituto, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. No insulten mi masculinidad. Yo soy un macho, bien macho. ¿Te han visto con desdén alguna vez? ¿Has sido menospreciado? Duele,
Pero si tú le perteneces a Jesús, no te rechazan a ti, lo rechazan a Él. 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Pero no es una batalla injusta porque es el gigante contra el escudero. Mira, es una batalla injusta porque es Dios de los ejércitos y David contra un gigante. Por eso es la batalla injusta. Y esa es la lección más grande que quiero que aprendamos. Dice, yo le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo soy su representante. Hay poder en el nombre de Jehová. 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Dios lo hará. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que lo está haciendo por la honra y el honor de Dios. 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Dios lo hará. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, ¿verdad? La fuente de la valentía y denuedo de David es Dios, no su habilidad. 48 dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Sópatelas. Azotó la res. ¿Ven este marco de gran acción? Este niño va con la honda, la tira, le pega al gigante y el gigante cae. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dios puede hacer toda la obra, pero Dios en su gran sabiduría escoge a usar personas para su obra. Nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios. Dios pudo pulverizar al gigante, pero decidió usar a un hombre como David. William Blake dice, los demás pensaron, Goliat es tan grande, no podré vencerlo, pero David pensó, Goliat es tan grande, no puedo fallarlo. Un hombre con menos fe pudo haber estado demasiado nervioso para apuntar bien. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. No podemos dejar las cosas a medias. Le cortó con ella la cabeza. La misma arma del gigante la usó para cortar su cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Si eso puede ser un pastorcito, imagínense un soldado, es lo que están pensando. Todos conocen al pastor Javier, ¿verdad? Yo me he referido en el pasado de él como un gigante en la fe. No sé si recuerdan. Está chaparrito, pero para mí ese hombre ama al Señor y es un gigante en la fe. Antes de ser pastor era el jardinero de aquí de la iglesia. Una vez después de que dio el mensaje, alguien me preguntó, ¿quién es el chaparrito? Luego es el jardinero. ¿Te imaginas si el jardinero sabe predicar así? ¿Te imaginas todos los otros siervos? ¿Verdad? Vamos a la aplicación. Miren, el temor es real y cuando viene a tu vida, siempre usa la palabra de Dios para recordarte que Dios es más grande que tu temor. 2, si Dios está en tu esquina, no hay nadie que te pueda vencer. La batalla no era de David contra el gigante, sino el gigante en contra de Dios. Y Dios es el vencedor. 3, Dios quiere usar tu vida para vencer gigantes y traer gloria a su gran nombre. ¿Ya le entregaste tu corazón?
4, lee tu Biblia. Ten una vida de oración. Ve o ven a la iglesia consistentemente. Dios te está preparando para lo que sigue. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.